Bueno, buenas noches a todos. Es mi primera vez que estoy en un sitio donde de verdad me incomodo mucho, muchísimo. Pero voy a tratar de contarles algo de una vida bastante enredada, pero muy bonita. Mi vida ha sido de verdad que muy bonita. De hecho, nací en Maracaibo. Soy hijo de padres inmigrantes, como dijo Pepi. De verdad que hicieron este país, no sé si se puede decir más que un oriundo de acá. Pero en todo caso así decía mi papá. Mi papá decía que quería morir aquí y se cumplió. Bueno, nací en Maracaibo y fui criado por mis abuelos. Y recuerdo muy bien que mi mamá me contaba que mi papá se peleaba con mis abuelos a los 7, 8 años, que me querían traer para acá. Y desde ese momento, cuando entendí que se peleaban, yo decía, algo bueno tengo. Es decir, se pelean por mí desde chamito. Y sí tengo algo bueno, que fui soñador desde muchacho. Siempre visualizaba las cositas y me veía como en el sitio, ¿no? O sea, siempre soñaba como con los ojos abiertos, sin estar durmiendo. Pero más allá de eso, a los 11 años también sufrí un accidente, del cual se origina el nombre Parcho, que es un accidente con electricidad, que me cae un cable, o mejor dicho, yo busco el cable porque era muy tremendo. Paso debajo de un cable de una afamada familia de aquí de Valera, los Medina, en ese momento. Ellos construyeron en una parte muy complicada y yo intenté pasar por debajo de alta tensión y bueno, ahí quedé electrocutado y gracias a Dios quedé vivo. Bueno, digo yo gracias a Dios porque no sé si fue un milagro, porque realmente era un niño de 11 años. Pude bajarme de la azotea, me pudieron recoger, me llevaron al hospital. Resulta que en el hospital no había cómo atenderme, ese caso era bastante complicado. Y me mandan a la clínica de Elmira, donde un famoso médico Caraballo, cirujano que bueno, hizo milagros en ese entonces y de verdad pues pudo hacerlo mejor y me salvó en buena parte mis pies y mi cabeza, donde está el famoso Parcho. Este sobrenombre se origina de un amigo de otra camada, o sea, decir, de aproximadamente más de 10 años por encima de mi edad, y me puso Parcho Loco en realidad, porque era un niño muy loco y muy atrevido. Entonces, él se llama Orlando Sáez, aún vive, y de verdad nunca pensé que se iba a convertir en una marca, si se puede decir así. Actualmente mi negocio se llama El Ganso y la Parrilla, que tiene un nombre por otras cosas, pero se conoció mucho más por Parcho, cosa que le agradezco a todos y al mismo carajo que me puso Parcho. Y bueno, así comienza mi vida, 11 años. Bueno, mis padres deciden irnos a Italia, nos vamos por un buen tiempo, se complican las cosas por allá y nos regresamos. Como a eso de 16 años, mi padre muere y todo cambia. De hecho, eran unos años del Viernes Negro y todo eso. Y mi vida pues cambió drásticamente porque éramos pudientes y pasamos a ser, si se puede decir, depilatestículos. Así, sencillamente de la noche a la mañana todo cambió. Y tuvimos que enfrentar muchas cosas, yo como jovencito, y mi mamá era una mujer ama de casa y no podía hacer mucho. Éramos 3 varones y a pesar de todo, pues bueno, salimos adelante. Hubo una herencia que me dejó mi padre, que fue una carnicería en el mercado municipal, y de ahí arrancamos todo. Luego mi madre también recibe una herencia y se compra otro negocio dentro del mismo mercado municipal. Y seguimos en el negocio de las carnes. Fui carnicero 17 años. Trabajé muchísimo. De hecho, comencé en el mercado no necesariamente como carnicero, pero sí ayudé a un primo. Actualmente también aún me ayuda, de hecho. Me da muy buenos consejos y hacemos muy buenos negocios.
Y él tenía una pescadería y comencé ahí. Mis hermanos tenían cada uno, somos 3 hermanos, el mayor, el intermedio y yo. Pero el loco de la familia era este que está aquí. En todo caso, yo siempre quise, de alguna manera, superar no las adversidades que me había puesto el destino, si se puede decir así, o la vida. Era más a mí mismo, siempre ha sido una lucha conmigo mismo. Yo me considero maravillosamente imperfecto. Yo creo que no hay una persona perfecta y creo que sería muy aburrido ser perfecto. Creo que las imperfecciones son algo que son necesarias en la vida para poder ir corrigiendo y rindiéndose ante ellas. Es decir, sin ellas no mejorarías. Sin ellas no hicieras nada. O sea, sería demasiado aburrido. Bueno, esa es una parte allí muy importante. Y luego entro en el mercado municipal, sigo trabajando y tuve un noviazgo que terminó con un bebé muy prematuramente. Yo tenía 20 años cuando mi pareja en ese momento, o mi novia, si se puede decir así, se embaraza con 17 años. Yo tenía planeado irme a Margarita a trabajar en hotelería y todo eso, mesonería y todo lo que tenía que ver, porque ese ramo era muy bueno en ese entonces. Y me habían ofrecido, bueno, todo cambia. Vuelve otro cambio en mi vida, del cual yo también aprecio mucho, que fue el de ser padre muy, muy tempranamente. Recuerdo muy bien que me habían regalado un zafiro estrella, porque los italianos acostumbran a los niños regalarle una ofrenda de oro a los 16 años. Y mi madre había hecho el sacrificio. Y yo tenía un zafiro estrella que para esa época se usaba mucho. No sé si recuerdan. No sé si hay gente de esa época, pero el zafiro estrella, bueno, tuve que empeñarlo, tuve que buscar la manera para poder cubrir los gastos de parto, porque, bueno, nace mi primer hijo y todo excelente. Y vinieron más cambios, bueno, con eso tuve que luchar mucho más, tuve que trabajar mucho más, no había otra opción. Es que de hecho las temporadas anteriores eran bastante difíciles. Pero a pesar de todo, eran bastante amigables también en el momento, si se puede decir. Porque Pepi decía algo muy importante. Somos hijos de inmigrantes, pero también somos hijos de vacantes. Había mucha vacante. Es decir, en ese entonces no todo el mundo trabajaba. Y nosotros ya teníamos ese don, ¿no? De los padres de que había que trabajar. Y bueno, y así lo hicimos en muchos casos. Monté mi primera empresa, se llamaba Inversiones Mancín, con un amigo que aún lo recuerdo, Juan Carlos Simanca. Estábamos como que muy emocionados porque había un amigo que estaba en Fundasalud y bueno, teníamos la oportunidad y para ese entonces íbamos a poder distribuir medicina. No fue nada bien. Fue horrible. Pero bueno, luego mis hermanos nos ponemos de acuerdo. Bueno, vamos a montar una tercera carnicería, que es la que montamos allá en la 14 con la avenida 10 al lado de la Suramericana. Y yo me desempeño como el encargado de abrir la cadena de carnicería, que para mí nunca fue grato. Yo 17 años de carnicero y de verdad que trabajé muchísimo y la rentabilidad era algo engorrosa. Pero, o sea, no era muy decorosa, como quien dice. Pero aún así, el legado, la vaina, que tu papá... Bueno, seguí luchando, montamos la carnicería, me fue muy bien. Y en esa oportunidad conocí muchas personas, que es la base de muchas cosas en la vida de un ser humano. Es con quién te relacionas, es con quién haces amistades, a quién conoces. Eso es muy importante en la vida. Yo creo que en buena parte es lo primordial. A veces pues pensamos que estamos conociendo a la persona incorrecta y es lo contrario. Eso es el cuento ese, tú nunca sabes quién te va a ayudar, y así mismo es. En toda mi carrera conocí a muchísimas personas
Y hoy en día estoy haciendo negocios, claro, salgo de un tema para otro, y hoy en día estoy haciendo negocios con alguien que conocí hace 20, 30 años. Es importante. ¿Por qué lo digo? Porque ya van a ver cómo se unen todo lo que yo quiero explicar en 25 minutos. Pero es bastante, porque de verdad que pues llevé mucho palo, pero agradecido por llevar palo. Pues es una vaina como que tú dices, lo mejor que te puede pasar es lo malo, porque siempre dicen por ahí, el dicho dice que lo malo trae algo muy bueno. Y no es mentira, no se equivoca la gente con eso. Bueno, entonces comencé con la carnicería y me iba muy bien y sale otra oportunidad y me dicen, ¿por qué no montas una contratista? Y así mismo hice. Monté una contratista, alquilé el local de al lado, fui contratista y proveedor de los tribunales de Trujillo, de la DEN, Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Me ayudó una persona que la recuerdo mucho, que es la doctora Barreto, no me acuerdo el nombre, que para ese entonces era la directora del Tribunal de Trujillo. Y ahí generé mucho empleo porque inclusive tenía soldadores, no sé ni cómo. No, de verdad que llegó un momento donde yo miraba y yo decía, Dios mío, cómo tantas cosas, llevaba decoradores, gente que hacía el cielo raso, hice farmacia, hice frentes comerciales, hice cristalería, me fue muy bien también, de verdad no me puedo quejar. Pero aún así seguía mejorando porque los negocios eran tenían como muchos limitantes, ¿no? Es decir, si tú querías crecer en el ramo de la carnicería, tenías que tener una finca. Y para mí era imposible tener una finca. ¿Cómo voy a criar yo ganado y tener una carnicería? Demasiado dinero. Y pasaba lo mismo con la cristalería, con el aluminio. Pero aún así yo veía, yo quiero como que tener la cadena completa. Y mi primo para ese entonces, que es Tonino, él buscaba el mismo andar, ¿no? O sea, hay que buscar como que no depender de muchos para poder hacer dinero. Y yo decía, sí, pero es muy difícil. Siempre vas a depender de alguien. Inclusive dependemos de los empleados, que es nuestra familia. Yo vivo más con los empleados que con mi propia familia. Bueno, siguió todo aquello y me va muy bien con la decoración. Olvido la carnicería, la vendo y me dedico a los contratos y todo eso. Me va muy bien. Un momento cambian a la doctora Barreto en ese entonces y tuve que dedicarme a otra cosa. Tuve un camión, trabajé en el PAE, no sé si lo recuerdan. Me fue muy bien también, trabajé súper bien. Luego tenía el depósito, que era la oficina donde trabajaba con la contratista. Y llegó una chama. Llega una chama y me plantea un negocio. Erika, por cierto, difunta hoy en día. Y me da mucha tristeza saber que, bueno, pasó a otro oriente y de verdad que era una muchacha excelente a la que le debo mucho porque Inversiones MC se llamó esa empresa contratista. Se llama aún funciona de hecho. Y ella me propuso un negocio de rotulación. Comprar unas máquinas de rotulación para entrar y meternos en el mundo de la publicidad. Y yo le dije, bueno, Erika, yo realmente no estoy haciendo nada con el local, pero podemos emprender. Ya era un momento donde había que hacerlo y me fue excelentemente bien. Cosa que le agradezco muchísimo a ella. Y como siempre he estado agradecido con mucha gente que estaba a mi alrededor. Ella levantó un negocio de la nada. Cuando yo le vi el potencial y cuando vi todo, pues crecimos muchísimo. Tuvimos una empresa, después compramos también un negocio muy conocido aquí que era, ¿cómo se llamaba lo de William debe saber? Fotoestudio Gary. Y nos metimos con la parte de solventes, de todo lo que tenía que ver con banner, avisos publicitarios,
diseño, tuve a unos diseñadores excelentes, Polero, Pepa, tuve gente a mi alrededor, tuve 24 empleados y fue un crecimiento fenomenal. Luego viene la crisis del país y bueno, se puso la vaina un poco apretada y tuve que decidir. Para ese entonces también tuve mi segundo hijo y luego viene un tercer hijo. Y ahí sí estaba la cosa terrible, muy terrible porque todo aquello había bajado muchísimo al punto de que tuve que ir vendiendo cosas, no trabajé durante 4 años, estuve viviendo de lo que iba vendiendo. Y aún así, para adelante, o sea, aún así era seguir en lo mío y bueno, lo que me manden eso haré. Mi esposa actual, para ese entonces creo que tenía 1 año, ¿no? De embarazada o 2. Ya habías parido, no sé, bueno, no recuerdo. Me dice, yo creo que lo mejor es que te vayas a España a ver y pruebes y me voy por 2 meses. Y yo le digo, querida, España no es la salida, yo adoro Valera. Y no es la salida. Si tú te quieres ir, pues te tendrás que ir porque en realidad no puedo, pero no es la salida. Yo, entre todo eso, logré comprar una acción en un club reconocido de aquí y conozco a uno de mis amigos actualmente que tiene el local actual donde yo estoy. Pero antes de eso yo pasaba mucho por ahí y yo decía, yo veo este local como desaprovechado. Y bueno, por cuestiones de la vida estamos tomándonos una cerveza y no sé qué hacer con el local tal. Y yo le digo, sí, tú eres el de ese local. Le digo, sí, pero es que no sé qué hacer. Y yo le digo, pues yo tampoco me quiero ir para España. Y entonces yo le dije, ¿cómo así? No, tú sabes que estaba planeando irme para España, pero no me quiero ir, de verdad, que no. O sea, Valera, yo siempre he creído en Valera. Yo, de hecho, tengo amistades de infancia que me decían, vete para Valencia, vete para Caracas, que tú la mueves, tú eres un chamo que le echa. Y yo decía, pero es que Valera. Y Valera. Y de verdad yo quiero mucho a Valera. Yo le decía a William en muchas partes. William siempre va 2 veces a la semana. De hecho, creo que William ya no es el mala sangre ese que no me dejaba entrar a Calú. Ya no es ese, porque yo decía, ese es el coño de Calú. Ese. Y bueno, me hiciste acordar del carajo que se mató. ¿Cómo se llamaba? Vladimir. Me lo recuerdo muy mucho y mucho más porque siempre estaba afuera de Calú. Negocio exitoso, la vaina, un negocio exitoso. Dayana, que no es tan exitosa tanto nada más en el diseño. De verdad que lo he compartido muchas veces con mi esposa en el club. Es una muy buena madre junto con su pareja. Me dejan asombrado porque tienen 3 bebés y yo siempre le preguntaba a mi esposa, es imposible que hagan tanto con 3 niños. Y de paso se ocupan de diseñar y de tener un negocio de diseño que de verdad... Hay gente que de verdad tiene más pasión que talento. Cuando yo le decía en una reunión antes, previa a esto, hablaba yo no sé qué nombre ponerle a esto, pero salió de esa conversación negocios con alma. Y de verdad, lo que quiero yo transmitir es que Valera hoy en día no es la Valera de antes. De verdad que no. Valera está siendo, no sé si se puede decir bendecida, pero no encuentro otra manera, pero esta nueva camada, que seguramente que como la camada vieja, mire, yo les voy a explicar algo. No hay reconocimientos para Rayoli, no hay reconocimientos para Clérigo, no hay reconocimientos para muchas personas importantes de verdad que hicieron crecer este pueblo, porque en realidad era un pueblo. La persona que montó McDonald's, la persona que hoy en día montó DACA, la persona que montó Ivo, la persona que montó Multimax, la colonia árabe que en buen sentido de la palabra está haciendo mucho por esta ciudad. A mí me parece espectacular todo eso. De verdad que invirtamos en Valera, a mí me parece sumamente, es más, estoy agradecido con la gente que invierte aquí. ¿Por qué razón lo digo?
porque se está formando personal, se está formando mucha gente dentro de todo esto. Yo no sabía que tú tenías este negocio, William. No, de verdad, porque no estoy pendiente de muchas cosas. Y hay cosas que están muy ocultas. Yo recuerdo que en Valera, cuando abrieron el Plaza, habían tiendas afamadas. Valera tenía 32 bancos, si no me equivoco. ¿Sí o no? Yo tenía 18 tarjetas de crédito cuando era un muchacho. Pepe bien lo sabe. Y era impresionante. Tengo un buen amigo que me recuerdo que una vez viajamos juntos por casualidad y me dice, Jan, ¿tú tienes Diners Club? Y yo le digo, sí, pero tú eres mayor de 32 años. ¿Y yo qué tiene que ver eso? La Diner no se la dan a menores de 32. Sí, ¿en serio? Sí, Mario. Y yo, no puede ser. Yo no sabía eso. Pero era por la abundancia que había. Y de verdad, o sea, hoy en día, ver el crecimiento de Valera tan rápido y que la gente está invirtiendo aquí. Pepe acaba de abrir un nuevo negocio. Yo abro un negocio que me ha tratado muchísimamente bien los clientes. Valera tiene unos clientes excepcionales. Solo hay que dar con el cliente. Es decir, para mí Valera es como algo muy raro. Somos los que más bebemos, creo. No, siempre hemos dicho, somos los que más gozamos. Y lo hemos dicho. Tenemos un arte culinario, si se puede decir así, de comida de calle, excelentemente bueno. Las mejores hamburguesas definitivamente son de Valera. Yo soy oriundo de Plata 3 también, ¿oíste? Y de verdad que gente buena he conocido en Plata 3. Plata 3 es para mí mi infancia, mi vida. Aún sigo viviendo ahí. Las canchas de tenis, fui presidente de la asociación de tenis. Las canchas de tenis han forjado muy buenos deportistas y bueno, no nada más las canchas de tenis, el fútbol también de Plata 3 ha sido muy bueno. De todas partes, Don Bosco también, Armando Cortina, Héctor Ayala, la parte del fútbol muy buena. Héctor Estrada en el tenis. Bueno, me voy a ir por otro lado. Pero en realidad si se llama podcast o es podcast o es una confesión. A mí me engañaron, pero vale, es bien bonito el engaño. Bueno, actualmente, también, después monté una droguería que me fue muy mal, con un socio amigo muy querido, Juan Carlos Hernández. Me fue muy mal, pero antes de eso, también, cuando comienzo mi negocio, yo no sabía qué iba a hacer en ese local. Realmente no sabía. De hecho, tenemos una camada en común, Osmer Bracamonte, Tito, Monreal, Daniel, muchos de ellos me invitaron una vez a la casa de Osmer y me dicen, baja para acá para que nos tomemos unos tragos y vaina. Bueno, sí, voy para allá. Y les confesé, bueno amigos, monté un negocio, alquilé un local que no sé qué voy a hacer allí. Y todos voltearon y, ¿cómo así? Bueno, no sé qué voy a hacer. De hecho, no. Pienso que va a ser una pollera, pienso que va a ser una carnicería, porque era lo que sabía hacer. Pero a medida que iba pasando, yo siempre tuve una queja dentro de mí. Yo no tenía un sitio donde compartir ideas y donde generar de alguna manera una conversación que te nutriera de manera económica, emocional, sentimental y, si se puede decir así, de locura, o sea, de soñadores. Y ellos ya tenían un grupo, creo que se reunían los martes y hablaban mucho sobre eso, gente con mucho talento o con mucha inteligencia. Y bueno, de ahí creció una idea y yo dije, yo voy a montar un sitio donde la gente pueda recrearse, pueda hablar de negocios y pueda distraerse, y si se pueden alocar, pues que se aloquen, no puedo evitar. Y así fue. En ese momento
el capital, yo quedé muy gravemente herido porque mi capital pues no cumplió las expectativas y tuve que recurrir a unos amigos de mi infancia que son los Kisi, que los adoro, son mi familia y me ayudaron económicamente y bueno, pude desarrollar todo aquello. Ese desarrollo es muy orgánico. Esto, ¿no le puedes dar unos minuticos más ahí? Sí, sí, soy el último. Me tienen que esperar. Entonces, bueno, se fue desarrollando muy orgánicamente, como muy raro. Yo iba y venía y yo miraba y mi negocio no es mi idea, no es mi criterio, no es mi personalidad, como muchos piensan, pero no lo es así. No es así. Yo escuchaba muchas personas sugiriéndome cosas y yo lo iba haciendo. Y parte de mí sí hay allí, pero hay muchas partes. De hecho, cada uno siempre recuerda, pon un vacío. Si no tienes silla, pon un vacío. Y bueno, vamos a poner un vacío. Pero mira, haz esta vaina aquí, échale cemento. Bueno, vamos a echarle cemento. ¿Qué vamos a hacer? Pero llueve y entonces la gente, esto no cae aquí. Haz un techo. Y yo iba y hacía el techo. Y yo comencé con 4 mesas, hoy en día tengo 60 mesas. Pero no son las 60 mesas, son la gente que tengo y que de verdad forman parte de eso. Ese negocio no es exitoso por mí ni por la gente que va. Realmente es el equipo de trabajo. Yo se lo decía a Pepi y se los he dicho mucho, Dayana antes de la conversación, se lo decía. Se lo decía a Dayana que la armonía es la base de todo. La armonía tiene que ver como empresario, cómo remuneramos a nuestra familia, o si se puede decir así, equipo de trabajo. ¿Cómo lo remuneramos? Nos volvemos muy egoístas muchas veces. Pensamos nada más en nosotros y no en la persona que de verdad sacrifica su tiempo por nosotros. Hoy en día yo puedo decir que soy el dueño, pero soy el dueño para no estar ahí, pero los dueños son mis empleados, que es mi equipo de trabajo. Realmente pueden hacer lo que quieran con ese negocio porque tienen un sentido de pertenencia que para mí no sé dónde lo sacaron. Supongo yo que debe ser a través de la buena remuneración, el buen trato, la consideración, y eso forma parte de esa armonía. Para tú atender a alguien tienes que estar feliz y tienes que ser armonioso. Aún con todas las adversidades que uno enfrenta durante el día, con su familia, o con los problemas económicos, o el tráfico, X, Y, me dejó la buceta, está lloviendo, aún así uno tiene que reconocer que ellos hacen un trabajo humanamente grande. Esa parte la digo porque hoy en día estoy emprendiendo en otro negocio y lo que más me preocupa, se los aseguro, es la parte humana. Valera ha tenido como quien dice, la juventud pues está mucho más sumergida en la parte tecnológica y todo eso de no trabajar con el cuerpo, ¿no? Sino inteligentemente, desde una oficina, haciendo negocios, XY. Y muchos negocios, como todos los que estamos en el comercio de la mano, que necesitamos la gente, estamos sufriendo mucho por eso. De hecho, la parte de albañilería, de obreros, está muy escasa. Y aún así, los pocos que se consiguen, pues ya son mayores. Y ahí puedes notar que esto va a ser una grave realidad que vamos a afrontar mucho. Para redecorar un baño o rehacer una cocina, tienes que hacer cualquier cosa porque ya no hay gente que lo haga. Hay otra cosa que antes de terminar, que es algo que para mí hizo muchos cambios en mi vida. Yo pertenezco a una institución, la cual conocí hace 8 años. Y esa institución me enseñó muchas cosas, que es la masonería, no sé si todos saben.
Es una institución filantrópica y filosófica, es de iniciación. Es una institución donde se practica el amor fraternal. Y eso es muy importante hoy en día, que estamos, como quien dice, separados de muchas personas, o quizás por el mismo ambiente de que tenemos que trabajar, no colaboramos, no ayudamos, no nos ayudamos entre nosotros. Yo quiero decirles algo. Esa institución ha hecho muchos cambios en mí que fueron para mucho bien. La vida es como un boomerang. Todo lo que tú le das al universo, eso es lo que te devuelve. Entonces, yo creo que lo primero para poder recibir hay que dar. Y es lo que he tratado de hacer en esos 8 años cuando apenas lo aprendí. Resulta que esa institución hizo un cambio tan profundo que yo siempre analizo la vida desde este punto de vista. El tema es el negocio con alma. Si tú no dejas el alma en lo que haces, no vas a poder crecer humanamente y, si se puede decir, profesionalmente. Yo le decía a mi esposa hace poco, le pregunté a la IA si tiene alma y si tiene sentimientos. No les voy a decir lo que me contestó, esa es tarea pendiente, para que se lo hagan y le hagan la pregunta. El alma tiene que ver con muchas cosas. El alma en sí es una parte que uno se lleva. Cuando digo que uno se lleva, es porque el éxito no se mide en el dinero, se mide en el reconocimiento. Obviamente que todos queremos tener dinero, nadie está exento de eso. Pero el éxito que tú te puedes llevar en la vida es el reconocimiento de los demás. Y si alguien te reconoce por buena gente, si alguien te reconoce por, no sé, bondadoso, si alguien te reconoce por humano, por humilde, eso es muy importante en la vida. Yo creo que el ataúd sí puede llevarse algo. Y con eso voy a terminar. El ataúd se llama el alma de la bondad, de la humildad y de la caridad. Eso es muy importante. La vida no es el dinero nada más. La vida son muchas cosas. Son los hijos, son los amigos, que yo quiero más a mis amigos que a mi familia, de verdad. Lo digo porque siempre van a estar en las malas y en las buenas. Los amigos a mí me han hecho crecer enormemente. La vida sin ellos sería fatal. De hecho, si tuviera la oportunidad, mi deseo es volver a tener los amigos que tuve.